Aupa Atleti, hola tribu, ¿cómo estáis? Oye, pues aquí sigo celebrando la victoria tan importante de anoche y nada, por compartir un poquito con vosotros un poquito la visión del partido que estuvimos ayer comentando después de que acabara en el live de tribu y un poco lo que hemos visto, ¿no? Porque hay cositas que comentar. A ver, para mí anoche hay dos partidos, claramente. Uno en la primera parte, que ahora hablaremos de él, y luego un partido en la segunda parte totalmente distinto, sobre todo a raíz del segundo gol de Johnny Cardoso. Vamos a comentar primero un poquito la primera parte, porque creo que el de ayer es un partido, si eres una de esas personas que te quieres quedar simplemente en la alabanza y en el cántico fácil de ole, 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 que bien lo hemos hecho, este no es un vídeo para ti. Si quieres escuchar un poco cómo vimos el partido ayer, algunos que siempre intentamos analizar lo que ocurre para mejorar, pues este puede que te guste este vídeo. Vamos a ver, primera parte y alineación. El resultado de ayer es uno de esos partidos en los que el resultado tapa algo que pudo ser bastante peor de lo que acabó siendo. Esa primera parte en la que dejamos a Lookman en el banquillo, cosa que no se entendió muy bien, y de hecho esa primera parte claramente vimos que el Atlético de Madrid no generó prácticamente ocasiones de gol, más allá de una ocasión que se inventa el noruego Sorloth, al que aquí hemos defendido siempre, mientras que muchos atléticos en momentos de la temporada y con bastante vergüenza para mí lo criticaban por encima de sus posibilidades y lo han hasta ridiculizado. Se ha tratado muy mal al noruego Sorloth, no en tribu rojiblanca, porque aquí siempre hemos defendido mucho que el noruego era un delantero único en su perfil en el Atlético de Madrid. No había otro delantero en la plantilla con las características que tiene Sorloth y que se le estaba tratando muy mal durante muchos momentos de la temporada. Diría que desde el Mundial de Clubes el jugador ha sufrido una semana tras otra semana críticas muy exageradas. He escuchado a gente decir que no debería de vestir nunca más la camiseta, que prácticamente había que venderlo, regalarlo, empaquetarlo, que era un paquete, que no es delantero para el Atlético de Madrid, todo este tipo de sandeces que se han ido diciendo a lo largo de todo el año. Anoche el noruego una vez más se dedicó a callar bocas haciendo lo que sabe hacer, que es jugar al fútbol muy bien, por cierto, y meter goles de 3 en 3. Espero, aunque me temo que no, que en esta ocasión ya hayáis aprendido la lección y que por lo menos os tapéis un poquito a la hora de criticar y de señalar a jugadores que no son de la cuerda de lo que defendéis. Hay una cuerda extraña en el Atlético de Madrid donde jugadores X pueden hacer partidos realmente malos y lamentables, no pasa nada, se les disculpa a todos, y a otros jugadores, sin embargo, aunque hagan actuación tras actuación totalmente positiva para el Atlético de Madrid, en cuanto un día no meten un gol o en cuanto un día en vez de entrar dan el travesaño, ya ese día no vale y hay que venderlo y es un paquete. En fin, hacéroslo mirar porque anoche el noruego os cayó la boca. Estábamos hablando de la primera parte del Atlético de Madrid, como digo, que fue bastante peor de lo que el resultado final nos haría pensar. Una primera parte donde hay 4 ocasiones muy claras del Brujas, muy claras, en las que solo la intervención milagrosa de Oblak nos permitieron ir con un 1-1 a la segunda parte, porque sinceramente hay 2 paradas de Oblak muy claras, sobre todo una, que para mí es la parada de la Champions, una clarísima, con un remate de cabeza a bocajarro desde el área pequeña, ya sabéis de la parada que estoy hablando, pero es que hay otro balón que saca Janko cuando el balón ya se colaba, saca Janko de cabeza. O sea, en la primera parte, salvo algunos minutos, lo que vimos fue que esa salida timorata del Atlético de Madrid, dejando a su mejor hombre en el banquillo, como puede ser Lookman, y apostando por un planteamiento conservador, por momentos con 5 defensas en la primera parte, pues lo que yo vi y lo que vimos muchos fue un Brujas que sí que salió a jugar, que sí que salió a ganar. Así lo ha reconocido el propio Cholo después, me alegro que lo haya reconocido, porque algunos nos criticabais anoche cuando decíamos que el Atlético de Madrid en la primera parte no parecía el equipo que jugaba en casa, no parecía un equipo valiente, no parecía un equipo que hubiera salido al campo a querer ganar, y sin embargo el Brujas sí que fue un equipo valiente, un equipo que salió claramente a ganar y que de hecho en su estuvieron las mejores ocasiones de ese primer tiempo en el que Ruggeri se vio totalmente superado por
por su par en la banda derecha, no fue capaz de defender a Forks, me parece que se llamaba, ni una sola vez, se le fue totalmente transparente. Aquí hemos defendido mucho a Ruggeri, hablando de que no ha hecho malos partidos, no ha hecho tan malos partidos como las críticas que está recibiendo, no es Filipe Luis, pero ha hecho partidos muy correctos, donde siempre estaba bien situado y donde tenía un buen balance entre acciones positivas y negativas, pero anoche para mí fue el peor partido de Ruggeri, seguramente el peor partido de Ruggeri desde que está con la camiseta del Atlético de Madrid, porque anoche en defensa fue totalmente transparente, no fue capaz de parar una sola vez a su marca por banda derecha, por ahí vino todo el peligro, ya digo, hasta 4 ocasiones de gol, que otro día, con un equipo o un rival que hubiera tenido más suerte, en esa primera parte, y lo digo así porque así lo vimos, hubiéramos podido tirar la eliminatoria, con un poquito de contundencia, como dice nuestro entrenador. No mucha, con un poquito de contundencia. Ayer el Brujas nos había metido 3 goles en la primera parte, muy tranquilamente. Pero el fútbol es así y en una acción totalmente aislada, donde Oblak manda un balón en largo a Sorloth y Sorloth, en un acto de fe increíble, creyendo en sus posibilidades, mucho más de lo que habéis creído vosotros en él, como ya he dicho antes, pues esconde muy bien el balón, se incursiona en el área y en el área pues prepara un disparo seco y abajo, en la cual pues el portero del Brujas podía haber hecho tal vez un poco más, pero afortunadamente pues se la traga y 1-0 para el Atlético de Madrid. 1-0 para el Atlético de Madrid, que visto lo visto en esa primera parte, era un tesoro mucho más elevado de lo que cabría esperar viendo el juego. Continuó el Brujas en esa creación de ocasiones. El Brujas fue un equipo que en muchas fases del partido se le vio claramente una vocación ofensiva, que movía muy bien el balón, que era capaz de generar peligro, y en una de esas ocasiones pues llegó el gol del empate, posiblemente en una acción mal defendida, a la salida de un córner, no la acción más clara que tuvo el Brujas en la primera parte, pero el fútbol es así, en una acción de balón parado vino el gol que se le había negado al Brujas en juego y merecidamente. Total, primera parte que termina con una sensación en la que el Brujas ha sido mejor que nosotros y que solo los milagros de Oblak, que anoche fue San Oblak una vez más, nos permitían estar dentro del partido, y la acción individual de Sorloth. Arranca la segunda parte, para mí arranca un poquito mejor que la primera, pero no muy distinto. El Brujas quiere tener el balón, el Atlético de Madrid sale con un poquito más de mordiente, pero digamos que todavía no ha desequilibrado el partido, pero hay una acción que lo cambia todo. Segundo hombre para mí del partido, otro jugador al que se le ha querido liquidar antes de tiempo, al que se le ha querido ya poner la etiqueta de que no vale para el Atlético de Madrid muy tempranamente, que es Johnny Cardoso. Anoche Johnny Cardoso hizo el mejor partido que ha hecho con la camiseta del Atlético de Madrid. Ya venía haciendo buenas actuaciones, la última en Liga no fue mala actuación, pero anoche fue claramente un partido a la altura del Johnny Cardoso que mínimamente esperamos ver y que algunos creemos que puede llegar a ser en el Atlético de Madrid cuando tenga continuidad y confianza y las lesiones le respeten. Y digo partido importantísimo ya no por la acción del gol, que es algo que cambia el partido, ese segundo gol en la segunda parte, que es a partir de ahí cuando el Atlético de Madrid ya sí se despereza los nervios, ya sí empieza a creer un poquito más en sus posibilidades, ya sí se acuerda de que está jugando en casa ante su gente y que tiene que ser un poquito más valiente, y a partir de ahí todo cambia un poco a favor del Atlético de Madrid, a raíz de ese segundo gol del Atlético de Madrid de Johnny Cardoso, un golazo, disparo desde la frontal del área, que para mí, más importante que el gol, es la posición que ocupa Cardoso durante todo el partido. Estuvo adelantado, como solía hacer en el Betis, con una presión en campo contrario, que es donde mejor juega Cardoso, para mí. Y fruto de ese estar adelantado, de estar siempre presionando a la salida de un córner, permite esa segunda jugada, un balón despejado por la defensa del Brujas que va a caer allí a los alrededores de la frontal del área, y Cardoso, que como digo estuvo todo el tiempo muy adelantado en su presión, muy jugando en campo contrario, que era lo que le hacía bueno en el Betis, pues ve ese balón botando, no desaprovecha la oportunidad, empalma un buen chut que acaba colándose con un poquito de fortuna, porque roza un poquito a un jugador lo suficiente como para todavía ajustar más el balón al palo, aunque el tiro ya de por sí era bueno, y marca el segundo gol.
Con lo cual tenemos un Atlético de Madrid que ha dejado malas sensaciones en la primera parte, que empieza una segunda parte ahí, en un ten con el Brujas, pero a partir de aquí, sí, a partir de aquí este segundo gol ya decanta la balanza muy claramente a favor del Atlético de Madrid, con un Sorloth en plan estelar. En la segunda parte, si la primera fue buena, en la segunda hace un trabajo increíble, da todo un campus para aquellos que habéis dicho, lo siento, voy a respetaros poco, sin tener ni puta idea de fútbol, debéis haber visto poco fútbol, aquellos que habéis dicho que Sorloth no es un jugador para el Atlético de Madrid, yo creo que habéis visto poco fútbol. Ayer dio un campus de lo que puede hacer un jugador de sus características en un equipo, bajando el balón en el centro del campo, controlándolo, temporizando para que su equipo pudiera salir en el balance defensa-ataque, corriendo solo al contraataque cuando tocaba, sabiendo descargar el juego a bandas una vez que lo ha controlado y buscando siempre el lado débil del balón, donde acabará la pelota y donde acabará metiendo gol, como saben hacer los delanteros buenos. Como le dijo en su día Radomir Antic a Vieri, ayer me recordó un poquito Sorloth a Vieri, Radomir Antic le dijo a Vieri cuando vino al Atlético de Madrid: eres un buen delantero con muchas características, pero tienes que aprender a alejarte del balón. Los buenos delanteros saben alejarse del balón, porque el balón va a acabar allí donde ellos se alejan. No hay que acercarse al balón, hay que alejarse. Me parece que es el segundo gol de Sorloth, o el tercero, no recuerdo bien, en el que hace exactamente eso. Él es el que baja el balón, él es el que lo conduce, él es el que lo abre a banda a Ademola Lookman. Ademola Lookman hace una pared con Griezmann, que estuvo muy bien en sus minutos, y si os fijáis en esta jugada, Sorloth se va alejando de la jugada. De manera que cuando Lookman da ese pase, Sorloth está totalmente solo en el segundo palo. Lo hace súper bien, contemporiza los ritmos en esa jugada, es el que inicia la jugada, es el que la culmina. Ayer, ya digo, Sorloth da un campus de fútbol. Da un campus de fútbol, cómo se puede rematar, cómo se puede contemporizar para que tu equipo salga, cómo se puede descargar a bandas, cómo puedes hacer esa labor de delantero centro cuando tu equipo está encerrado, ser capaz de bajarla, retenerla, aguantarla, utilizar el cuerpo y dar el tiempo suficiente para que tu equipo salga por bandas, conducir lo mínimo suficiente como para que la jugada tenga limpieza, aislarte, alejarte del balón cuando toca, buscando ese segundo palo que es donde acabará el balón para tener un buen remate. En fin, da un campus de fútbol Sorloth. No creo que haya dudas de que ayer el partido se gana gracias a nombres individuales. Gracias a nombres individuales. Para mí, los nombres de Sorloth es un nombre que ayer nos hace ganar el partido, uno de los que creía en el equipo, incluso cuando en la primera parte el equipo no estaba creyendo en sus posibilidades, hay que decirlo. La primera parte del Atlético de Madrid es mala, es muy mala, y no aventuraba nada bueno esa primera parte donde el Brujas fue, y hay que decirlo, mucho más valiente que nosotros. Hasta el propio Cholo lo ha reconocido en rueda de prensa, donde el Brujas jugaba a ganar y nosotros no sabíamos a lo que jugábamos. Somos muy dados en el Atlético de Madrid a olvidar con el resultado cómo ha sido el transcurso del partido. Pero ojito, ojito, yo siento desinflaros el suflé. El partido de ayer me deja muchas dudas. Es un 4-1, acaba en fiesta, epopeya, nos gustan muchos estos momentos en Europa, a mí también, yo me emocioné, pero ojito, porque ese mismo partido, en una primera parte con otro equipo que hubiera tenido mucha más pegada, nos hubiera dejado bastante mal en la eliminatoria. Yo no quiero ni pensar si la primera parte de ayer, en lugar de hacérsela al Brujas, que jugó muy bien, pero que denotó claramente que le faltaba tener gol en los últimos metros, y que Oblak estuvo en plan espectacular, pero enfrente tampoco había un delantero que las que tuvieran no las perdonara, porque si las que ayer tiene el Brujas van para adentro, en esa primera parte se nos complica mucho la eliminatoria. Repito, yo no quiero ni pensar si esa primera parte se la hacemos la semana que viene al Barcelona, con Rafinha, con Yamal, con Pedri, con Fermín, con Ferran, ¿vale? Con Ferran Torres. O sea, yo no quiero ni pensar con Lewandowski. Espero que no les demos estas facilidades, porque el resultado es muy bueno, pero ya digo yo que el umbral está en un 2-0. Si nos vamos 2-0 en la primera parte, dejamos meterse al Barcelona en la eliminatoria, lo vamos a pasar mal. Y ayer, en esa primera parte, dimos muestras de ese equipo que no quiere dominar, que no quiere mandar, un poco reactivo, a ver qué ocurre, a dejar pasar los minutos, y nos pudo costar un disgusto. Yo me alegro de que no fuera así, pero no olvidemos esa primera parte, que no puede tapar el resultado, el mal
los malos primeros 45 minutos que tiene el Atlético de Madrid, que nos pudieron costar la eliminatoria. Lo insisto y lo repito, por mucho que haya gente que diga este hombre se ha vuelto loco, un 4-1, sí, revisaros el partido, hay 4 ocasiones de gol clarísimas del Brujas, y si el Brujas se llega a poner por delante con un 3-1 o un 4-1, que era perfectamente posible, se nos hubiera puesto en romano paladí la eliminatoria. Dicho esto, me alegro mucho de que fuera así. Dicho esto, me alegro mucho de que hombres descartados por el ámbito del cholismo oficial, porque parece que todo lo que hace el Cholo Simeone está bien hecho, y a las muestras me remito, se equivoca en muchas ocasiones. Es importante destacar que el partido de ayer tiene a 3 baluartes importantísimos para que esa victoria se produzca. Un Pubil, vamos a hablar así de nombres propios, que era un hombre totalmente descartado en este Atlético de Madrid por el propio entrenador, que estuvo a una semana, gracias a Dios, eso no acabó ocurriendo nunca, porque Pubil va a marcar una época, a una semana de ser un jugador descartado y que jugara en el Osasuna junto a Javi Galán. Afortunadamente se lesionó hasta el apuntador, y cuando ya no le quedó más remedio, pues a nuestro director técnico incluso intentó meter a Molina antes que meter a Pubil, pero ya cuando Molina ni siquiera se le podía defender desde aquellos que le defienden, pues no le quedó más remedio que meter a Pubil, y Pubil en media hora dijo: aquí estoy yo y no me voy a bajar esta alineación, y bendito sea Pubil. Primer descartado que se ha convertido en imprescindible, ¿vale? Lo digo por aquello de los aciertos. Me hace mucha gracia cuando escucho a gente decir: Pubil es una creación del Cholo. No, Pubil no es una creación del Cholo. Pubil es un accidente, bendito accidente, que hemos tenido todos los atléticos, y nos que tenemos que congratular mucho de que se lesionaran todos los que se lesionaron, para que Pubil, antes de que abriera el mercado de invierno, pudiera tener esa aparición que tuvo, y desde ese momento hasta hoy está siendo fundamental en una defensa que hacía aguas antes de su aparición, y que claramente ha demostrado que él y Janko son los 2 centrales que necesitaba el Atlético de Madrid. No sé vosotros, yo no me acuerdo para nada del Cuti Romero. Tengo muchas dudas de que el Cuti Romero fuera a mejorar lo que nos está dando Pubil en el poquito tiempo que lleva. O sea, el Atlético de Madrid ha encontrado en Pubil y Janko 2 centrales, ahí no hay debate, y no han ocurrido porque el entrenador lo haya preparado, sino porque el entrenador no ha tenido que más que aceptar que ese jugador era jugador para el Atlético de Madrid. Cuando escuché a muchos decir que Pubil no era jugador para el Atlético de Madrid, muchos adivinos como los que hablaban de Sorlo, pues que se equivocaron, afortunadamente. Entonces, hombres importantes del partido, Pubil, tengo que decirlo, está siendo fundamental desde que apareció y se ganó la titularidad. Johnny Cardoso, tengo que decirlo, ayer Coque está mucho más superado que Johnny Cardoso. Para mí el hombre que cambia el centro del campo es Johnny Cardoso. En el momento que Coque en la segunda parte sale del partido y entra Marcos Llorente a ese centro del campo gana en contundencia, en velocidad, en mordiente. Johnny Cardoso y Llorente hicieron más en esos 30 minutos que jugaron juntos ya sin Coque. Y mira que yo tengo mucho cariño a Coque, pero en los partidos con ritmo alto el campo le pasa por arriba. Ayer el Brujas, con 3 hombres en el centro del campo, sobrepasaron a Coque muy claramente, muy claramente. Entonces, bueno, pues segundo hombre importante del día de ayer, otro descartado, Johnny Cardoso, con el cual el técnico estuvo muy enfadado, porque parece ser que con su segunda lesión él hubiera querido que jugara más, que arriesgara más, y ya muchos que estáis dispuestos a darle la razón al Cholo, ocurra lo que ocurra, pues como el Cholo no lo ponía, vosotros ya también os habíais sumado a esa corriente de que Johnny Cardoso es otro fichaje fallido, hay que mandarlo a su casa porque no vale, es un paquete. Bueno, pues ayer nos dio un campus Johnny Cardoso. Quitar el gol nos dio un campus de cómo puede jugar un centrocampista agresivo en el centro del campo. Hay una intervención de él en defensa que para mí es la vara de medir, mucho más importante que el gol, que es un tiro desde la frontal del área de un jugador del Brujas, donde Johnny Cardoso sale a tapar en un escorzo increíble, y de hecho tapa el tiro muy limpiamente, donde se le ve la actitud durante 90 minutos que tuvo ayer Johnny Cardoso. Para mí hubiera sido uno de los hombres del partido, si no es por el tercer hombre del partido, que claramente es Alexander Sorloth, el tercero en disputa. Alexander Sorloth, denostado, señalado, ninguneado, porque en el Mundial de Clubes falló un gol, como si aquí nadie hubiera fallado goles, como si aquí, por ejemplo, los Julianes Álvarez, a los que les aguantamos cualquier tipo de cosas, incluso una segunda vuelta que está siendo un auténtico desastre, unos ratios goleadores
totalmente pobres, una poca intervención en el juego. Mira que yo soy admirador de Julián Álvarez y que le espero y que los buenos jugadores hay que esperarlo, pero llega un momento que se te acaba la paciencia. O sea, hay que ser francos. Si lo que está haciendo Julián Álvarez lo hubiera hecho Sorloth, lo hubiéramos colgado de las uñas de los pies. Jugador que lleva 2 goles en no sé cuántos partidos, tirando penaltis, ya no voy al gol, voy a su poca aparición en el juego, lo poco que aporta en el juego, más allá del gol que no lo está aportando, pero tampoco te está aportando otras cosas. Entonces, claro, yo cuando escuchaba a gente, y he leído a gente decir que es que Sorloth, si tuviera vergüenza el Atlético de Madrid, no se volvía a vestir la camiseta, porque un día, jugando con el Getafe, pues evitó al portero, y porque un día, o sea, todo buscando el milímetro, cuando hemos visto a jugadores haciendo muy malas apariciones y les seguimos aguantando y aguantando y aguantando, no sé. 3 hombres descartados que se han convertido en indispensables en este Atlético de Madrid: Pubil, Cardoso, Sorloth, y voy, perdón porque todavía estoy resfriado, y voy a decir un cuarto que para mí lo ha cambiado todo en este Atlético de Madrid y que ayer no fue de la cuerda de titulares, que es Ademola Lookman. Ademola Lookman, tenemos que hablar, es un jugador que cuenta sus apariciones con momentos productivos. O sea, este hombre cuando sale o te hace un gol, o te da una asistencia, o te da un gol y una asistencia. Es increíble, no voy a cansarme de decirlo, aunque el resultado fuera bueno, que ayer, jugándonos la eliminatoria que nos jugábamos, Ademola Lookman no estuviera en el 11 titular. Y que en el 11 titular, me vais a dar palos, pero así lo veo, estén hombres como Giuliano Simeone, que no tengo nada en contra de él, ya lo adelanto, pero que esté siendo continuamente un jugador irreemplazable que juega partido sí, partido no, 90 minutos, sean trascendentes o no sean trascendentes sus aportaciones, jugador al que haga lo que haga, siempre hay una corriente que está dispuesto a ensalzar, a veces por encima de lo visto en el campo, que sus apariciones son estelares. O sea, yo he escuchado ayer a gente, después del partido que se gasta a Sorloth, decir que el hombre fundamental del partido es Giuliano Simeone. Vamos a ver, entre yo, que no le tengo ninguna manía a Giuliano Simeone, pero que trato de ser objetivo, que tiene sus virtudes, como son la garra, el empuje, el pundonor, eso no se lo voy a discutir, en eso es un 10, pero que tiene otras virtudes que le faltan, como son el regate, la calidad en los últimos metros, el saber pararse, tener pausa, el levantar la cabeza para centrar, de eso no hay nada. Bueno, pues si lo miras con objetividad, tendrá unas apariciones buenas, unas apariciones malas. Pero hay una parte de la parroquia que está dispuesto a decir que el hombre del partido es Giuliano Simeone, aunque Giuliano Simeone haya hecho una reverenda mierda. Por cierto, aquí sí que voy a darle un palito a Giuliano Simeone y no le tengo manía, pero esto sí que es un consejo. Giuliano, deja de teatralizar las acciones. Mira, ayer creo que te hacen un penalti, claramente, es penalti. Creo que tu propensión últimamente a exagerar las acciones, cuando te hacen una falta, te está perjudicando y nos está perjudicando a todos. Si los árbitros te cogen la matrícula como teatrero, piscinero, exagerado, no te van a pitar acciones que claramente son acciones punibles, como la de anoche. Anoche creo que te perjudica tu propia trayectoria previa en la que estás cogiendo fama, con cierta justicia, de piscinero, de exagerado, de teatrero. Juega al fútbol, Giuliano, hazme caso. Juega al fútbol, eres joven, lo puedes cambiar eso. No te pongas esa etiqueta tú solo. Tienes capacidad, calidad suficiente, te faltan algunas cosas, pero tienes suficiente calidad como para no tener que exagerar las acciones, tirarte, revolcarte, todo eso. A mí no me gusta cuando lo haces. Y a los árbitros no les va a gustar, porque ellos van a entender que le quieres engañar. Y entonces te va a pasar como al Lobo. Eso déjalo para jugadores de otros equipos, te lo digo de verdad, de corazón. Déjalo para jugadores malcriados de otros equipos, ¿vale? Nosotros vamos a dedicarnos a jugar al fútbol, como hicimos siempre. Vamos a dejarnos la piel, que eso lo haces de puta madre, vamos a luchar cada balón, que eso lo haces increíble. Vamos a intentar mejorar un poquito en los últimos metros, que ahí está la diferencia entre ya ser un jugador extraordinario a un jugador bueno, como lo eres, pero al que le falta calidad en los últimos metros. Pero esa faceta de teatralizar las acciones y tal, intenta dejarla, te lo digo de verdad, no nos beneficia. En fin, esta ha sido un poco mi visión del partido.
Me alegro mucho del pase del Atlético de Madrid en esta eliminatoria. Por momentos lo he visto mucho más complicado. Creo sinceramente que hemos tenido un poquito de fortuna en el balance global de la eliminatoria, porque allí tuvimos un poco de suerte con los goles y aquí hemos tenido un poco de suerte con que el Brujas no haya estado acertado, lo digo así. Disculpadme si os bajo el suflé, pero tengo que contar lo que veo. Haríamos bien en no pensarnos ni que éramos tan malos antes ni que hoy somos tan buenos. El Atlético de Madrid es capaz de todo, eso es la mejor lectura que puedo sacar del partido de ayer, es capaz de todo.